Pero yo recuerdo cuando a mí Juan Carlos Pastrana me dijo, tiene que ir a cubrir las cortes. Y dije, miércoles, ¿las qué? Y yo dije, no, esto me va a matar a mí, no me van a echar, yo no voy a ser capaz. Y claro, empecé a mirar a ver en la Constitución que era la Corte Suprema, que era la Corte Constitucional, que era el Consejo de Estado, o sea, no, el Consejo Superior de la Judicatura, para mí eso era una locura cósmica. Yo decía, ¿pero esto qué es? Están escuchando a Claudia Morales, que está relatando sus inicios en el mundo del periodismo, un mundo que ha habitado y en el que ha trabajado durante más de 20 años. Y entonces dije, bueno, de esto puedo salir solamente bien librada si le echo ojo a cuál es el periodista que es el berraco en esta fuente. Y en ese entonces yo siempre oía RCN cuando Juan Gozaín era el director de noticias. Había un periodista que era mucho mayor que yo, se llamaba Reinel Beleño, y Reinel era un berraco en el tema de las cortes, se conocía a todos los magistrados, a los auxiliares, a todo el mundo, eso se movía como pez en el agua, era chiquitico, era un avión, y yo dije, este es el man. Claro, yo lo oía a él, yo solía oírlo a él, pero cuando me mandaron a mí a cubrir, dije, este es. Entonces yo fui un día y le dije, oye Reinel, yo me llamo tal, no sé qué, soy periodista nueva en la prensa y tal, me pusieron a cubrir esto y no sé un carajo de cortes. Entonces, sé que existen las cortes, sé para qué sirven porque leí, pero no conozco a nadie, no sé cómo funcionan las oficinas de prensa, no tengo ni nada. Te pido por favor que me ayudes. Reinel efectivamente la ayudó, y ese simple gesto hizo que la primera tarea de Claudia Morales como reportera, que pintaba como una tortura, fuera un poco más amigable. ¿Y por qué lo pongo a él como ejemplo? Porque Reinel era un personaje de un hogar eh, supremamente humilde. Él vivía en un barrio eh, muy violento a las afueras de Bogotá. Su mamá eh, era una mujer también humilde, dedicada mucho tiempo al servicio doméstico. Y cuando empecé a conocer el universo de los periodistas desde ahí, que fue donde empecé a conocer realmente dónde me estaba moviendo, yo vi que Reinel y su mundo eran la regla. Y que eran muchachos, pues hombres, mujeres que venían de situaciones económicas complejas y que estaban logrando ser la voz en las grandes cadenas de radio, era por trabajo y por disciplina, no por palancas. Entonces, yo era una más de esas y no sentí nunca que alguien por su estrato social quisiera pisotearme o quisiera agredirme o menospreciarme. Ese no fue el mundo en el que yo me moví en el periodismo, no por fortuna, no me tocó. Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. Alguna vez alguien me preguntaba que si yo pudiera dilucidar de dónde había sacado mi carácter, cuál creería que podría ser el origen. Yo no tengo ni idea, yo no creo que eso sea algo como tan programado en la vida de uno. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque desde muy chiquita, cuando entré a la facultad de periodismo en La Sabana, em, supe que si yo quería hacer buen periodismo, primero no podía esperar a graduarme para encontrar trabajo. Y segundo, pues siendo coherente con esa idea, tenía que empezar a trabajar desde chiquita, desde que estaba estudiando. Y así fue como empecé mi carrera. Yo empecé el periodismo trabajando en cuarto semestre. Claudia Morales empezó a trabajar en cuarto semestre como reportera de un periódico que se llamaba La Prensa. Nada la obligaba a empezar a trabajar desde tan temprano, pero sí había una convicción que la jalaba. Nadie me dijo a mí que yo debía empezar a trabajar en cuarto semestre.
Nunca fue una obligación impuesta por nadie. Eh, yo vivía en Bogotá, mi papá, con todas las limitaciones que tenía, me pagaba mi carrera, me pagaba mi manutención en la ciudad, no me hacía falta nada, no me podía dar lujos, pero no me hacía falta nada. Simplemente pensé que si quería sobrevivir en una profesión tan competida como son todas las demás, tenía que lograr hacer la diferencia y eso solamente creí en ese momento que era haciéndolo de esa forma y resultó. Yo llegué a CMI a pasar una hoja de vida porque alguien me dijo que Yamida Amat estaba buscando una reportera de orden público. Nadie me recomendó. Yo llegué un día allá y golpeé y dije, yo soy Claudia Morales, vengo de tal parte, esta es mi hoja de vida, sé que están buscando una reportera, quiero saber si me pueden entrevistar y me entrevistaron y entré. Y desde ahí arrancó una convicción absoluta y era que a punta de trabajo yo iba a hacer un nombre y a punta de trabajo iba a conseguir lo que yo quería. Y eso pues obviamente siempre acompañado de disciplina, con lo cual yo me gradué de la universidad y yo ya era reportera de CMI. El trabajo de periodismo que yo hice no fue siempre sobre cosas amables. Es decir, yo empecé haciendo periodismo en la época más cruel, una de las épocas más crueles de este país, cuando estaba en plena vigencia la acción terrorista de los paramilitares eh, en el gobierno de Ernesto Samper, cuando se cometían las peores masacres a lo largo de todo el territorio. Yo trabajaba, recuerdo en CMI, en el noticiero como reportera, y en ese entonces no había canales privados y a nosotros nos fletaban helicópteros y aviones para ir a recoger muertos a todo el país, ¿sí? Y ese es el país que yo aprendí a ver desde el periodismo. La historia de Claudia Morales en el periodismo, uno podría decir que es una historia de persistencia, de pararse todos los días a reportar e investigar en un país que está cargado de razones para desalentar al más alentado de todos. Un país en el que la sucesión de tragedias, en vez de entumecer a Claudia, cada vez le pesan más. Y aún así, durante más de 20 años, Claudia ha persistido en ese oficio. Pues sí, la persistencia ha sido algo característico en la vida y que bueno, y ya en la edad que yo tengo y en la que tenía cuando decidí crear la librería, pues se volvió en un elemento positivo, ¿no? Que me permitió estar donde estoy ahorita, con todo y las caídas y las resbaladas y los errores que cometí, porque han sido muchos. Y también creo que de eso uno aprende, ¿no? Porque en la persistencia también lo lleva a uno a cometer desaciertos, a meterse donde no debe. Pero bueno, es también parte del aprendizaje, no todo es color de rosa. Hablemos entonces de la persistencia y su importancia en la satisfacción en el trabajo. Intentemos acercarnos a una pregunta difícil de responder. ¿Cuándo no es buena idea persistir? O sea, la gente supo que yo iba a abrir una librería el día que escribí una columna y dije, me voy de Caracol y voy a abrir una librería. Pero antes de eso la gente no sabía que yo estaba armando una librería, ni que me estaba entrenando para hacer una librería, ni que iba a renunciar a Caracol. Así es. Una de las principales características de Claudia Morales es su persistencia, y este episodio empieza con su renuncia a Caracol, una de las principales cadenas de medios de Colombia. Esta aparente contradicción entre la persistencia y la renuncia es importante entenderla. En ella bien puede estar la clave de la satisfacción en el trabajo, y desde ya les anticipamos, no es un asunto tan sencillo como en principio podría parecer. Cuando nació Isabela, que es mi única hija, que hoy ya tiene 11 años y medio, eh, encontré descubrí una fascinación que no había sentido por la literatura infantil. Claudia siempre ha sido una gran lectora, pero eso no es precisamente un legado de su crianza. Yo cuando era chiquita no tenía en mi casa libros de niños, a mí mis papás no me leían literatura infantil. Yo entré a la literatura a escondidas a través de la biblioteca de mi abuela materna, pero con Isabela entré a este mundo y quedé alucinada. Pensé, ¿cómo es que toda la vida me he perdido de esto? Y empecé también a ver cómo se puede transformar el universo de un niño tan pequeñito como era mi hija en ese momento de 2 años y medio, a partir de los libros. Ella iba a una bebeteca en el jardín donde estaba y yo pensé,
pucha, ¿cómo nunca había pensado en los libros desde esa naturaleza, desde ahí? Y cuando decidimos venirnos a vivir al Quindío, eh, empecé a hacer una observación de lo que pasaba en esta región en términos de cultura. Acá hay librerías, pero yo pensaba que yo podía crear un universo de librería muy distinto a lo que yo estaba viendo y que a partir de eso podía hacer una diferencia. Y también, como siempre digo yo, uno no puede cambiar el mundo, pero uno sí puede cambiar pequeños universos, con ese objetivo de cambiar pequeños universos a partir de la creación de un lugar distinto. Y eso fue como el origen de todo. Claro que había un elemento adicional que la impulsó a crear su librería. Mira, yo creo que Árbol de Libros no hubiera nacido si yo no hubiera estado aburrida del periodismo. Eh, no del periodismo como profesión, porque sigo pensando que es una profesión extraordinaria y cada día encuentro más razones para pensar que es así y cada día valoro más a tantos colegas que hacen un oficio digno. Eh, y finalmente me resulta muy difícil ver la vida si no es a través del prisma del periodismo. Um, pero eh, el lugar en el que yo estaba, y esto no tiene tampoco nada que ver con la familia que se construyó en la Luciérnaga, porque esa fue una familia adorable que todavía está ahí. Eh, yo me encuentro con todos ellos y esto es una locura, nos queremos comer a besos y espicharnos con mil abrazos, sino la dinámica, la agenda del periodismo en los medios comerciales, para mí dejó de ser atractiva hace mucho, pero mucho tiempo. A Claudia el monotema de los medios terminó agobiándola. Y yo pensé, cuando pedí el traslado para Armenia y empecé a hacer la Luciérnaga desde Armenia, ya estaba Gustavo Gómez como director. Yo pensé que al llegar a una región como esta, mi perspectiva y el protagonismo que se le podía dar a las regiones desde aquí iba a ser diferente. Y sí se logró algo de eso, pero la agenda irreparablemente está dominada por los mismos 5 personajes y por los mismos 5 temas. Y para mí eso empezó a ser un agobio, o sea, es decir, empezó a generarme un malestar que antes no había sentido. ¿Qué explica que, a pesar de que la agobiara la agenda mediática, Claudia Morales haya durado tanto tiempo en la radio? Uno podría especular que la razón era que el programa en el que trabajaba, La Luciérnaga, era el mejor de Colombia, el más escuchado, y hasta le daba a uno la sensación de que quienes trabajaban allá la pasaban bueno. Claudita, ¿cómo diría? ¡Pausa en el pulso, señor! ¡Pausa en el pulso, señora! ¡Avance, que esto no es un paradero! Doña Claudia. Me van a echar. Pero la razón va más allá. Eh, Tal vez lo que sostuvo mi permanencia en la Luciérnaga es que cuando yo estaba con Hernán y yo entré a la Luciérnaga, yo trabajaba con El Espectador. Bueno, sigo trabajando con El Espectador, pero yo le dije a Hernán, le dije, mira, yo entro al programa, me parece chévere ser tu webkeeper en la Luciérnaga, pero yo no voy a dejar el trabajo de reportería en El Espectador. Yo trabajo contigo si tú me das a mí los permisos para ir a hacer mis trabajos de reportería. Y a él le pareció eso una vaina muy berraca porque yo le dije, es más, yo puedo irme de viaje con El Espectador y si a ti no te importa, yo desde cualquier teléfono te salgo al aire en la Luciérnaga. Y eso lo hicimos varias veces. Lo hicimos desde Yopal, lo hicimos desde Tumaco, lo hicimos desde La Guajira, en fin. Y esa vaina le pareció la berraquera. Entonces para él se convirtió como una cosa súper emocionante ver que en la Luciérnaga se hablaban como de otros temas y a mí eso también me pareció que era como bonito explorarlo desde ese universo radial. Claudia había encontrado la manera de traer su propia agenda a su trabajo. Había ido más allá de sus funciones y tareas y estaba logrando integrar en su labor algo que ella consideraba valioso. Pero luego eso, con la salida de Hernán, cambió, fue distinto y, y yo sentí que ya no había tanto espacio para poder seguir haciendo esa exploración a la par con el programa. Y de nuevo había como siempre una reiteración sobre, hey, no seamos tan repetitivos, hey, pongamos el ojo acá, hey. Entonces, pero digamos, hay ciertas cosas que ya no están al alcance de uno, hay cosas que ya no están en manos de uno cambiar y uno tiene una opción o varias opciones. Acomodarse a eso y no sufrir y dejar de joder
literal, sencillo, o sea, dejo de quejarme y me acomodo a esto, soy complaciente con esto, o busco una salida. Y cualquiera que fuera la salida, sintiendo lo que estaba sintiendo, no podía ser a otro medio, porque era exactamente lo mismo. Era llegar a la misma dinámica que me estaba generando un sufrimiento permanente, una inconformidad permanente. Antes de seguir con la historia de Claudia, una pequeña pausa. Si no han escuchado Temporal, nuestro otro podcast, acá les dejamos el tráiler para que se antojen. Yo sé que en este proyecto de Atemporal yo voy a ser uno más de los no sé qué, pero concentrémonos en este momento. ¿Lo estamos disfrutando? Sí, yo lo estoy disfrutando. Las ideas y las historias son de esas cosas que están en las entrañas de los seres humanos. Perdón, no me vayan a censurar, Es un ejemplo. Sin embargo, poco importan si no hay espacios para conversarlas sin prisa. ¿Hasta ahí vamos bien o está muy Sí, enredado? súper bien. No creemos en titulares vacíos ni en entrevistas fugaces. Me picó la lengua. Hablemos de eso. Vamos de frente contra lo instantáneo porque creemos en el valor de las conversaciones que no dejan pasar los buenos detalles. Para mí la mirada es lo más importante. Yo les digo a mis alumnos que yo no les enseño a escribir, sino a ver. Creemos en conversaciones atemporales. Que es estar vivo, ¿no? Estamos vivos. Nosotros somos Andrés Acevedo y yo, Nicolás Pinzón, y esto es Atemporal. Es una cárcel en la que uno mismo se mete. Yo por eso nunca digo, no me digan vegana, no me digan cristiana, no me digan católica, no me digan feminista. Yo no soy nada. O sea, yo soy un ser humano en aprendizaje. Y es como el ser humano evoluciona, reconociendo que tiene esas incoherencias o aparentes incoherencias y de alguna manera admitiéndolo. Uno nunca se puede obligar a leer algo que no le gusta. Leer es para ser feliz. Yo le hice esa pregunta a J Balvin y les voy a contar la respuesta. Entonces yo le dije, sí, ¿qué es el éxito para vos? Él me dijo, a preguntar bobada. Y listo, y ahí se acabó la conversación. Yo sí creo que el sector público es un poco una droga. Y yo soy consciente y yo acepto, yo soy adicta a eso. Como dentro del contexto de la comunidad biológica hay una discusión que lleva, se podría decir que desde Darwin, entonces 100 y pico de años, que es ¿por qué cooperamos? En cambio, el verdadero viajero asocia su viaje al riesgo, no porque aspire al peligro, sino porque aspira a vivir. Es como la idea de envejecer a futuro. Creo que ya logramos nuestro primer objetivo, que era hablar 2 horas. Sí, ya envejecimos 2 horas y media igual. Como dice el cantante, nunca se para de crecer, nunca se deja de morir. Ah, no. Bueno. No, Nicolás se quería robarle el shot. Sí, mira cómo puse, ve. También pueden ver estas conversaciones en video. Solo vayan y busquen el canal Atemporal en YouTube. Y si quieren fragmentos de sabiduría más cortos de nuestros invitados, pueden suscribirse en YouTube a Clips Atemporal. Como siempre, gracias por escucharnos. Seguimos con la historia de Claudia Morales, periodista que tras 20 años en ese mundo y siendo protagonista de uno de los principales programas de radio de Colombia, decide renunciar para montar una librería. La decisión de renunciar, por supuesto, no fue fácil. Y es que no solo estaba el miedo de quedarse sin salario, también estaba el miedo de convertirse en nadie. No, sí, mucho. Yo tenía mucho miedo. Yo nunca había sido dueña de mi propio negocio. Yo nunca había confiado suficiente en mi propio nombre para poder pensar que por sí sola podía salir adelante. Es mucho más cómodo además pensar que cuando uno está amparado en un letrero, como Caracol o como RCN o como Semana o lo que sea, o no sé, el nombre de una institución académica, eso le garantiza a uno muchas cosas, abre puertas casi que por sí sola. Y lo otro es que el letrero le garantiza a uno un sueldo. Pues uno cumple con un horario, uno hace su trabajo dignamente, honestamente, uno intenta ser creativo, en fin, y mensualmente le llega a uno su dinero a la cuenta. Entonces, mucha gente deja de ser parte de ese letrero y siente que se convierte en nadie. Y lo otro es que cuando uno trabaja en un negocio en el que tiene que atender clientes, ahí viene, digamos, otro tipo de miedo. Estoy lo suficientemente preparada para atender a esos clientes. No he logrado leerme todo lo que hay en esta librería. ¿Qué pasa si un cliente me pide algo que no tengo? O si fallo en el proceso. Eran muchos los miedos, pero la decisión de renunciar era definitiva. Yo te diría que son muchas cosas, pero muchas cosas las que alimentan los miedos. Pero también los miedos se tienen que convertir en un motor. El miedo te puede paralizar, pero también se tiene que convertir en algo que te motive. Es decir, pucha, yo tengo miedo, pero
tengo que respirar profundo y tengo que limpiar la mente, tengo que ser creativa y tengo que ver cómo este miedo no me vence y cómo tengo que salir adelante. Este episodio es la oportunidad perfecta para desmentir esa idea que muchos hemos tenido en algún momento en la cabeza. Esa que dice que para llegar al 13% basta con saltar por la borda del trabajo actual y embarcarse en una nueva aventura. Para los que tanto les gusta eso de saltar al vacío, atención al proceso estratégico de Claudia Morales. Mira, no, decisiones impulsivas creo que no he tomado ninguna importante. Es decir, a cualquiera que haya sido determinante en mi vida, no la he tomado por un impulso. No fui mamá impulsivamente, no me casé impulsivamente, no me volví periodista impulsivamente y no me volví dueña de una librería impulsivamente. Si hay algo, digamos, en la característica de mi carácter que se puede ver de manera negativa y también positiva, es la forma racional como veo la vida. Y lo que no está lo suficientemente planeado, por ahí no me meto. No, tengo que tener un terreno muy asegurado en todo sentido. Desde lo que tiene que ver con la amistad, lo que tiene que ver con el amor, lo que tiene que ver con el trabajo, porque si el terreno me resulta resbaloso, yo por ahí no me meto. Antes de abrir su librería, Claudia Morales tenía que asegurarse que el terreno era caminable. La labor previa entonces era una de secado y arado de la tierra, y eso pues empezaba por aprender sobre el oficio. Me ayudó tener contacto con los libreros, ser amiga de libreros. Ellos fueron los que me entrenaron a lo largo de un año. Cuando yo renuncié a la Luciérnaga, me dediqué un año a entrenarme en la administración del negocio, a saber qué es lo que pasa con las editoriales, cómo se hace un contrato, cómo se sostiene una librería, cuál es el punto al que uno puede llegar para decir salimos a flote con la librería, esos puntos de equilibrio financieros que uno tiene que entender muy bien cuando se aterriza un negocio. Mira, una cosa que yo tenía clara era que iba a renunciar a Caracol, digamos, de eso yo ya no tenía ninguna duda. Pero también sabía que mientras yo llegaba a un equilibrio económico, equilibrio financiero con la librería, tenía que buscar un recurso. Es decir, porque pensaba, bueno, yo tengo un cálculo, lo que nos habían dicho a nosotros es que el equilibrio financiero de una librería se podía demorar más o menos 2 años. Entonces, yo dije, bueno, yo tengo plata para esto, puedo endeudarme hasta acá, soy capaz de pagar un crédito por tanto. Y si eso llegara realmente a demorarse 2 años, me toteo. Entonces, esta fue una decisión muy pensada y que cuando llegué a ella, estando en la Luciérnaga, ya la venía trabajando mucho tiempo, entre otras cosas, porque tenía que hacer un planeamiento estratégico, económico, porque sabía que iba a dejar de recibir un sueldo, tenía que montar un negocio, tenía que endeudarme con los bancos para poder sacar adelante esto, ¿sí? Entonces, esto venía de atrás, yo venía haciendo un colchón enorme, con el que yo dijera, listo, me mandé, pero no me voy a morir de hambre mientras empiezo a crear la librería y mientras la librería logra un estado financiero importante, yo tengo que tener de dónde agarrarme. Al tiempo que armaba su colchón, otro proceso paralelo ocurría. Claudia se preparaba para asumir el riesgo de convertirse en nadie. Uno que también escondía otra posibilidad, la de convertirse en Claudia Morales. La única cáscara que quedaba por ahí era esa cáscara que yo les explicaba hace un rato del miedo, de soltar el letrero y decir, yo soy capaz por mí misma. Mi esposo me decía mucho, tienes que aprender a creer en tu nombre. O sea, has construido un nombre a lo largo de muchos años. En este momento ya cuento 24 años de ejercicio de periodismo, pero pues en ese momento estamos hablando de 20. Decía, después de 20 años de haber hecho el oficio, tienes que ser capaz de creer en ti. Y esa es la parte tal vez más difícil. Tan difícil que entre el momento en el que Claudia estaba lista para renunciar y el momento en que efectivamente renunció, pasaron unos cuantos meses. Cuando yo le dije no más a la Luciérnaga, yo ya venía muchos, pero muchos meses, tal vez 8 meses, todos los días levantándome y diciendo, voy a renunciar, hasta que finalmente lo hice. Sí, así es.
Claudia renunció. Y entonces, con reemplazar el letrero de Caracol por el de su librería, ¿alcanzó la felicidad? Por supuesto que no. Entonces, lo otro que yo había pensado, digamos, a la par con la preparación, es: no voy a estar trabajando en Caracol de tiempo completo como empleada haciendo un programa radial, pero tengo que tener otros trabajos que me permitan unas entradas de dinero que me den una cierta liquidez y que no me lleven a desfinanciarme con los ahorros tan rápido. Entonces, sí lo que hice fue, apenas renuncié y apenas empecé a hacer todo el montaje de la librería, empezar a tirar el mensaje de: hey, cualquier cosa que se ocurra, presentación, trabajo periodístico, no sé qué, aquí estoy. Es decir, renuncié a Caracol, pero necesito seguir trabajando. Y afortunadamente siempre salieron pues trabajos freelance, quiero decir, ¿no? Siempre salieron trabajos que me permitieron mantener una liquidez y que hicieron que no me desfinanciara. Es decir, entramos obviamente, como te digo, en una crisis en algún momento que fue muy duro, porque mientras uno logra acomodar todo, más las deudas, más tal, eso termina siendo caótico. Pero también tengo que decir que haber sacado la bandera y decir: hey, necesito también seguir trabajando mientras esto lo consolido, fue importante. Y también tengo que decir que la gente respondió a eso muy bien. Siempre tuve trabajo. La frase típica que uno ve por ahí en Instagram es: salta que ya el piso aparecerá. Nosotros creemos que la frase es peligrosa. Sí, seguro que el piso va a aparecer, pero qué totazo tan bravo el que uno se puede pegar si se la juega irresponsablemente. Por eso, tener un buen colchón que amortigue el impacto difícilmente nos puede convencer de que es una mala idea. Ahí, digamos, no tenía nada que ver la improvisación. Todo esto tuvo una planeación profunda. La aventura no podía ser dejar de responsabilizarme de las cosas importantes de la casa, ¿no? Si yo soy responsable del mercado, tengo que saber con qué voy a hacer el mercado. Si yo pago el colegio de Isabela, tengo que saber con qué pago el colegio de Isabela. Las mujeres de mi generación, y no hablo, digamos, como una generalidad porque todo tiene una excepción, pero las mujeres de mi generación, mirado como una cosa así, fuimos educadas para estudiar, para hacer una carrera, obviamente, para conseguir un buen empleo, es decir, ser empleadas, y ojalá para casarnos y tener hijos. Y en la medida de lo posible para tener algún día casa propia, como las propagandas en su momento de Conavi, y tener hijos. O sea, había un esquema de vida y de comportamiento que era el que permitía a la sociedad determinar si una mujer era exitosa o no. Pero a las niñas de mi generación, niñas chiquitas, no nos enseñaron a ser productivas por nosotras mismas. Es decir, no nos enseñaron, y en la universidad a uno tampoco se lo enseñan. Yo no sé ahora si eso ha cambiado, pero a uno en la universidad no le enseñan cómo ser su propio jefe, no le enseñan a uno a crear su propio negocio, no le enseñan a uno a ser creativo, le enseñan a seguir unas normas, a obedecer para ser un buen empleado. Entonces, pero si ya tú te metes en el negocio y tú empiezas a navegar, tú tienes que buscar mecanismos de supervivencia, porque una de dos: o muy rápido te rindes y te ahogas, o encuentras flotadores de los cuales te puedes agarrar y sales y flotas hasta que un barco pasa, te subes y te sientes a salvo. En el caso de la librería, el barco son las ventas. Pero hay momentos en que las ventas no están buenas y que tienes que empezar a agarrar flotadores. Porque en mi caso la opción no es ahogarme. Eso sí, mejor dicho, primero muerta antes... esto es una como una contradicción. Antes que ahogada. Primero muerta antes que rendirme, es lo que quiero decir. Porque es que eso no está en mi mente. Es decir, yo digo, juepucha, no puede ser que después de todo lo que he invertido y de todo lo que he luchado y de las convicciones que tengo sobre esto, no, esto hay que remarlo como sea y hay que sacarlo adelante como sea. Volvamos a la aparente contradicción entre la persistencia y la renuncia. ¿Al fin Claudia Morales es persistente o no? El problema es que la persistencia se viste de muchas maneras.
Cuando se persiste en cambiar algo que no podemos cambiar se llama obstinación. Complacencia podemos llamarle a persistir en hacer parte de algo con lo que no estamos de acuerdo y que está fuera de nuestro control cambiar. Persistir en las mismas tácticas y estrategias esperando resultados diferentes se llama locura, o por lo menos eso fue lo que supuestamente dijo Einstein. Pero cuando persistimos en un proyecto valioso y en el proceso aprendemos a adaptarnos, a probar nuevas ideas y estrategias, a eso le podemos llamar resiliencia. Entonces, mi mensaje de vida siempre está claro en ese sentido, pero además en el rol de mamá, que hace que el discurso nunca sea abandonar. El discurso no puede ser rendirse. No puede ser, bueno, estamos hablando de rendirse frente a lo positivo. No estamos, digamos, una relación tóxica, no, o sea, hay cosas que hay que dejar. Sí. Pero en este caso, esa no es la opción. Además, por una cosa fundamental, y es que yo tengo una niña de 11 años. Y yo a Isabela tengo que mostrarle que la mamá sufre y que la mamá tiene limitaciones y que a veces la plata no va a alcanzar para un viaje, no sé, que teníamos planeado, pero que la opción no es rendirse. La opción no es rendirse. Yo le digo, mi amor, no sé, no podemos ir, no sé, por ponerte un ejemplo, no podemos ir a Cartagena en Semana Santa. Porque, mami, mi amor, porque las cosas en la librería no han estado bien, hay unos trabajos que no han salido bien y tal y tal. Entonces, ella pregunta, pero mami, si no hay plata, tú también puedes trabajar acá y puedo trabajar. Sí, pero el trabajo no salió. Pero el discurso nunca puede ser, no salió, no lo podemos hacer, entonces tiramos la toalla. No salió, no lo podemos hacer, pero vamos a seguir luchando porque la librería va a seguir adelante y algún día vamos a lograr recapitular en el plan de ese viaje que no pudimos hacer. Detengámonos un momento en la palabra resiliencia que tanto se ha usado recientemente para referirse a esa capacidad de aguantar infortunios, de soportar tragedias. Esa es una visión equivocada. Resiliencia, y aquí nos vamos con un poquito de etimología, viene del latín resilio, que significa saltar hacia atrás o rebotar, un término que primero se usó en la física y la química para referirse a la capacidad de los materiales de recobrar su forma original tras ser sometidos a altas presiones. En la década de los 70, unos psiquiatras de apellidos Ruther y Krulnik introdujeron el término en psicología para denotar la capacidad de las personas de superar tragedias. La palabra clave ahí es superar, que es muy diferente a soportar. ¿Y qué se requiere para superar una crisis? En su libro Crisis, Jared Diamond dice que la clave está en hacer cambios selectivos, ajustes necesarios para adaptarse a lo que las circunstancias exigen. Eso es lo que hace una persona resiliente, es decir, aquella persona que persiste en un proyecto valioso a pesar de los obstáculos y miedos, incluso a pesar de que las estrategias que hasta el momento ha probado no hayan dado frutos. La persona resiliente persiste pero no insiste en repetir la misma película de siempre esperando un final distinto. La persona resiliente hace cambios selectivos para superar la crisis. Porque además es lo mismo que uno trabaja en una relación afectiva, es decir, si hay una crisis en la pareja, no puede ser que entonces uno tuvo una crisis con la pareja, que afortunadamente no la tengo porque mi marido es un ser absolutamente extraordinario, pero si yo llegara a tener una crisis con Mauricio, el mensaje para la niña no puede ser, tuve una crisis con tu papá, entonces nos separamos. No, un momento. Hay una crisis, detengámonos, pensemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar en el comportamiento para ver cómo recuperamos y cómo seguimos adelante? Esa, digamos, es la fórmula de la vida siempre. O si no, tú tienes una dificultad en tu trabajo, no sé, si tuviste oficina de abogado o con el podcast, la opción no es decir, ay, no, ya nos mamamos del podcast, no, qué jartera, no, esto no pudimos encontrar el invitado o no nos salió la financiación de acá o no, ustedes se metieron al podcast y juepucha, y ustedes con las uñas arrancan de donde sea, lo que sea, pero lo tienen que sacar adelante. Ustedes cambiaron una opción de vida que era ser abogados o hacer lo que están haciendo. Entonces ustedes no van a decir, ay no, hoy nos dio pereza levantarnos, qué jartera, nada, entonces voy a tirar todo porque me voy a dedicar a la vida contemplativa o porque... No, momentico, no, yo no creo que sea así, si no estarían haciendo lo que están haciendo y no tendrían más de 60 capítulos de entrevistas, ¿o no?
todo proyecto que vale la pena exige al individuo atravesar un periodo de bajones. Un abismo, si se quiere. Seth Godin escribió un libro sobre eso que se llama El Abismo. Al principio todo marcha de maravilla. Nos felicitan por nuestro nuevo trabajo, nuestro nuevo emprendimiento atrae la atención de la prensa, o de pronto estamos aprendiendo a jugar tenis y parece que nacimos para eso. Pareciera que estamos en la cima del mundo. Luego viene la caída. Las ventas se estancan, los problemas con el jefe empiezan, ya no avanzamos tanto como en esas primeras sesiones de entrenamiento. Estamos en medio del abismo. El abismo, escribe Seth Godin, es ese arduo esfuerzo entre empezar y adquirir maestría en algo. Si lo que queremos es salir vencedores del otro lado o obtener la recompensa que se ve en la cima de la montaña, entonces debemos atravesar el abismo. Es más, Seth Godin dice que debemos abrazarlo. Eso sí, si vamos a hacer el esfuerzo de abrazar el abismo, tenemos que ser realistas. A veces esos abismos son en realidad callejones sin salida o precipicios. A veces la recompensa en la cima de la montaña no es más que una mentira que decidimos creernos. A veces persistimos en atravesar un abismo que sabemos que nos va a llevar a un precipicio porque no tuvimos el valor de parar de transitarlo cuando era debido. Pero digamos, yo soy terca, pero tampoco mensa, es decir, no persistiría en algo que significara un detrimento para mi propia tranquilidad o las finanzas de la librería. Si yo tengo un empleado que no está en la misma línea de trabajo que yo tengo y que no tiene la misma perspectiva del negocio que yo tengo y que no tiene la misma capacidad de trabajo que yo tengo, y que no está entendiendo la naturaleza por la cual un negocio como Árbol de Libros fue creado, esa persona que tal vez fue una apuesta muy grande y frente a la cual de golpe por un momento quise no rendirme, si yo veo que en uno de esos aspectos que acabo de citar, esa persona no cumple, entonces yo me rindo con esa persona. No suelo persistir en personas, por ejemplo, que no van a la par con la intención de trabajo que yo tengo. Nunca te rindas. Nunca, nunca, nunca. En nada, grande o pequeño, nunca te rindas. Esa frase de Churchill que tanto se usa en discursos motivacionales está incompleta. Aquí va la frase completa. Nunca te rindas, nunca, 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 en nada, grande o pequeño, nunca te rindas, excepto ante convicciones de honor y buen juicio. Ser persistente en todo no es motivo de orgullo. La clave está en el arte de ser persistente en las cosas correctas. Las personas persistentes, escribe Seth Godin, son capaces de visualizar la idea de luz al final del túnel cuando otros no lo pueden ver. Y ojo a esto. Al mismo tiempo, las personas más inteligentes son realistas respecto de no imaginar una luz cuando no hay ninguna. Renunciar es importante. Si no se renuncia a ciertas cosas, no se libera energía para lo valioso. A los callejones sin salida se debe renunciar. A los contextos que no podemos cambiar y que nos agobian, en los que sabemos que al otro lado no nos espera nada diferente de un precipicio, hay que renunciar. A las estrategias cuyo resultado es siempre el mismo insatisfactorio, hay que renunciar. Pero eso sí, a lo que nunca se puede renunciar es a algo con gran potencial de largo plazo simplemente porque no podemos lidiar con el estrés del abismo. Eso, dice Seth Godin, eso sí es un buen consejo. Esa frase que nos dijiste ahorita de que uno no cambia el mundo, pero transforma su entorno. Me la corregirás ahorita, si no es así. ¿Eso para ti fue como una realización en algún momento de tu carrera, de tu vida? ¿O siempre ha sido como el mantra que te ha guiado? Uno no cambia el mundo, pero sí cambia pequeños universos. Mira, hay una cosa que siempre he discutido con mi esposo, discutido no como pelea, sino discutido como debate. Aquí hablamos mucho, debatimos mucho, confrontamos ideas. Afortunadamente él es muy distinto a mí y eso me permite tener a un par que no es complaciente conmigo. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque da respuesta a tu pregunta sobre esa frase.
Una cosa que siempre me ha dicho es que debo concentrar mi mirada en aquello en lo que yo puedo cambiar, en aquello que está en mis manos cambiar, en mayor o menor medida. ¿Por qué me lo dice? Porque yo suelo sufrir demasiado por cosas que no está en mis manos cambiar. El país en general, a mí me produce un profundo sufrimiento, más allá de lo normal. Es más, tengo que decirles a ustedes que esto lo he hablado con mi psicóloga. Le he dicho a mi psicóloga muchas veces que yo no logro entender por qué no puedo separar la mirada de una realidad de la afectación emocional, de la afectación personal. Entonces, yo sufro con los muchachos que están haciendo las protestas en Buenaventura. Yo sufro si descubren que mataron a unos niños con comida podrida a través de los programas del PAE. Yo sufro por los indígenas, yo sufro por la niña que violan, pero no solamente sufro, pierdo el sueño, me desvelo, me enfurezco, peleo conmigo misma, pues porque no peleo con nadie más. Pero mi esposo, que es el polo a tierra, siempre dice: ¿y qué sacas peleando? ¿Y qué sacas poniendo a sufrir tu corazón de esa manera si no está en tus manos cambiarlo? Vayan y visiten Árbol de Libros, la librería de Claudia Morales. Claudia, ya lo saben, la ha creado con persistencia de la buena, con resiliencia. Entonces, esto ha sido toda la vida, ¿sí? El país toda la vida me ha dolido y toda la vida me ha llenado de rabia, me ha entristecido profundamente. Entonces un día pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mis pequeños universos? Porque claramente no puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar el país, es más, no puedo ni siquiera cambiar la realidad del condominio donde vivo, empezando por ahí. Y intenté concentrar siempre la mirada en eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede cambiar pequeños universos? El hecho de que yo esté muy presente en la vida de mi hija. Que mi hija pueda decir que yo, como mamá, he estado presente en todas las etapas de su crecimiento y que no me he perdido nada de lo que ha sido fundamental en su formación de carácter. Eso que transforma el pequeño universo de ella, que para mí es el más grande. ¿Qué puedo hacer yo? Transformar pequeños universos con mi librería. Que la gente llegue a la librería y diga: ¿sabes qué, Claudia? Yo te agradezco por haber creado esto y por haber creído en nosotros. Yo creo que es importante pensar que puedo cambiarle pequeños universos a través de un artículo o una columna con un pedido de ayuda a alguien. Creo que uno cambia pequeños universos con una sonrisa para otra persona, ofreciendo una ayuda cuando tú sientes que nadie más te está dando la mano. Y sí, no significa que deje de sufrir por el país, porque sufro por el país todos los días, pero tal vez cada vez es más fácil hacer conciencia sobre eso, sobre cómo desde la profesión y desde lo personal tengo infinitas limitaciones, pero las limitaciones tampoco pueden ser la excusa para no pensar que desde universos chiquitos puedo hacer un cambio. Es eso. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight in the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow,
solid as a rock. She is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know. And I love her. Yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock. She is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know. And I love her.